Le vamos a dar tu división a mi sobrino, Enrique. Claramente, ya no eres la persona adecuada para dirigirla. Bernardo Robles lo dijo como si estuviera pidiendo un café. Simplemente lo declaró con total naturalidad mientras yo estaba sentado en esa sala de juntas con otros 12 ejecutivos observando. Su sobrino, Enrique, estaba sentado a 3 sillas de distancia, recostado como si ya fuera el dueño del lugar. 26 años, recién graduado de una maestría en administración de empresas, tenía esa mirada que tienen las personas a las que nunca les han dicho no. Alguien se movió en su silla. Nadie me miraba. Había pasado 10 años construyendo esta división de cadena de suministro desde la nada, y él me la estaba quitando con una sola frase. Felicidades para él, dije. Incluso sonreí. Enrique asintió como si yo estuviera siendo razonable, como si entendiera mi lugar. Permíteme retroceder. Me llamo Miguel, tengo 48 años, y esto sucedió hace 2 años, cuando todavía trabajaba para otra persona. Así es como llegué a esa situación. 10 años antes de ese momento, Logística Total de México me contrató para encargarme de una parte de su negocio que nadie quería tocar. Estaba rota. Las relaciones con los proveedores eran un desastre. La mitad quería marcharse por completo, la otra mitad solo se quedaba porque tenían contratos que aún no podían romper. Bernardo me dijo durante mi primera semana, arréglalo o lo cerramos. Tienes 6 meses. No lo arreglé en 6 meses. Lo reconstruí desde cero en 2 años. Me reuní personalmente con cada uno de los proveedores. No en elegantes salas de conferencias, fui a sus almacenes, a sus oficinas. Me senté con ellos y aprendí cómo trabajaban realmente, qué necesitaban, qué habían estado pidiendo sin que nadie los escuchara. Había un tipo, Raúl Martínez. Dirigía una de nuestras mayores operaciones de distribución. La primera vez que lo conocí, me dijo, eres la 4ª persona que envían en 2 años. ¿Por qué debería creer que eres diferente? Le respondí, porque no estoy aquí para gestionarte. Estoy aquí para asegurarme de que no volvamos a hacerte perder el tiempo. Pasaron 3 meses antes de que Raúl confiara en mí, pero después de eso, respondía cuando yo llamaba. No por los contratos, sino porque sabía que nunca prometería algo que no pudiera cumplir. Así fue como construí las 21 alianzas, una conversación a la vez, una promesa cumplida a la vez. Para el 3er año, nuestra división generaba más ingresos que cualquier otra parte del negocio. Para el 6º año, duplicamos esa cifra. Para el 10º año, aportábamos el 40% de los ingresos totales de Logística Total. Bernardo nunca dijo gracias. Ni una sola vez. Aparecía 2 veces al año, se paseaba durante 1 hora y luego se iba. No sabía los nombres de las personas que trabajaban para mí. No sabía cómo funcionaba nada. Solo veía que los números subían y asumía que sucedía automáticamente. Pero no me importaba que me dieran las gracias. Me importaba construir algo que funcionara, algo que fuera importante para las 85 personas de mi división. Luego, 4 meses antes de esa reunión en la sala de juntas, sucedió algo que lo cambió todo. Estaba desayunando en un pequeño lugar que me gustaba cerca de la zona industrial de Vallejo. Tranquilo, buen café, comida decente. Llevaba años yendo allí. Esa mañana, alguien se sentó en la cabina detrás de mí. Le oí pedir, escuché su voz y la reconocí de inmediato. Santiago Ponce. Dirigía a nuestro mayor competidor. Nunca nos habíamos conocido en persona, pero le había oído hablar en eventos del sector. Un tipo listo. Directo. No se andaba con juegos. 25 años en el negocio. Casi me marché. Entonces se dio la vuelta y dijo, tú eres Miguel, ¿verdad? De la operación de Bernardo. Asentí. ¿Te importa si me uno a ti? No es por negocios. Solo tengo curiosidad por algo. Se cambió a mi cabina, pidió más café y luego dijo algo que no me esperaba. ¿Cuánto tiempo crees que te queda antes de que encuentre una manera de echarte? Debí de parecer confundido, porque continuó, Bernardo Robles. Le he visto hacer esto durante 15 años. Encuentra a alguien capaz, le deja construir algo valioso y luego se lo entrega a alguien de su familia o a alguien que le debe un favor.
Le ha pasado a 4 personas que conozco personalmente. Llevas ahí 10 años. Tu división tiene éxito. Estás a punto de volverte un inconveniente. ¿Por qué sería un inconveniente? Porque sabes demasiado. Porque la gente te respeta más de lo que lo respeta a él. Porque en algún momento podrías darte cuenta de que tienes poder de negociación, y él no puede controlar eso. Al principio no le creí. Pensé que tal vez intentaba reclutarme o jugar con mi mente, pero algo en la forma en que lo dijo se me quedó grabado. Seguimos hablando, no de trabajo, sino de cómo funcionaban realmente las cosas en nuestro sector, de las personas que hacían todo posible detrás del negocio oficial, de cómo las relaciones eran más valiosas que cualquier otra cosa. Cuando terminamos, dijo, si me equivoco sobre Bernardo, me disculpo por haberte hecho perder el tiempo. Pero si tengo razón y alguna vez quieres hablar, aquí tienes cómo contactarme. Escribió un número personal en una servilleta. No era una línea de trabajo, solo su contacto directo. Guardé esa servilleta. 2 semanas después, Bernardo mencionó durante una conversación casual que su sobrino estaba a punto de terminar su maestría en Administración de Empresas. Dijo que Enrique era muy listo y estaba listo para liderar algo importante. Fue entonces cuando supe que Santiago había tenido razón. Así que me puse en contacto. Me reuní de nuevo con Santiago para desayunar. Esta vez hice las preguntas. ¿Qué pasaría si ciertos proveedores decidieran trabajar con otra persona? ¿Qué tan difícil sería establecer esas relaciones desde cero? ¿Qué se necesitaría para que esa transición fuera fluida para todos los involucrados? Santiago escuchó. Luego dijo, no estás hablando de cambiar de trabajo. Estás hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que sucede cuando te quitan los cimientos, dije. Cuando alguien que no entiende cómo funcionan las cosas intenta dirigir algo construido sobre la confianza. Se inclinó hacia adelante. Sigue hablando. Durante los siguientes 4 meses, me reuní con Santiago 11 veces. Nunca discutimos nada ilegal, nunca hablamos de robar información o romper acuerdos. Hablamos de relaciones, de las 21 alianzas que hacían funcionar mi división, de cómo no eran contratos que simplemente se pudieran transferir a alguien nuevo. Estaban construidas sobre años de estar presente, cumplir promesas, ser alguien en quien la gente podía confiar. Le presenté a Santiago a 6 de esos proveedores. Solo conversaciones casuales. Esta es una persona a la que respeto, decía yo. Alguien que entiende lo importante que sois para todo lo que hacemos. Eso fue todo lo que dije, pero fue suficiente. Se reunieron con él. Hablaron. Vieron lo que yo vi, alguien que realmente se preocupaba por construir las cosas correctamente. Nunca les dije que se fueran. Nunca les sugerí que rompieran sus acuerdos. Solo me aseguré de que supieran que había alguien más que valoraba lo que hacían, alguien que los trataría como se merecían. Luego llegó esa reunión matutina en la sala de juntas. 4 meses de preparación, y todavía sentí un nudo en el estómago cuando Bernardo dijo esas palabras. Le vamos a dar tu división a mi sobrino. Claramente, ya no eres la persona adecuada para dirigirla. Todos en esa sala sabían que era una patraña. Me habían visto construirlo todo, habían visto crecer la división año tras año, pero nadie dijo nada. Nadie iba a desafiar a Bernardo Robles. Él poseía el 60% de la empresa. Podía hacer lo que quisiera. Enrique estaba sentado allí, con aire satisfecho, como si hubiera logrado algo. Cuando terminó la reunión, la gente se me acercó en voz baja. Esto no está bien. Sabemos lo que construiste aquí. Esto es un error. Les di las gracias, les dije que todo estaba bien, les dije que apoyaran a Enrique y le ayudaran a tener éxito. Pero yo no estaba bien. Estaba furioso. No solo por perder lo que había construido, sino por la falta de respeto. Por la mentira de que no era capaz, cuando todos sabían la verdad. Por ver cómo a alguien que no había hecho nada le entregaban algo que no entendía y que era imposible que pudiera dirigir. Bernardo me llevó aparte cuando todos se fueron. Espero que entiendas que esto es solo negocios, dijo. Enrique necesita experiencia dirigiendo algo importante. Tu división es perfecta para eso. Lo entiendo perfectamente, dije. Bien.
Te quedarás 2 semanas para ayudarle en la transición. Muéstrale cómo funciona todo. Preséntale a tus contactos. Por supuesto. De hecho, pareció aliviado, como si hubiera esperado que yo luchara y estuviera contento de que me comportara profesionalmente. Ese viernes, Enrique dio un discurso a todos en la división. Habló de nueva energía y enfoques innovadores, usó muchas palabras que no significaban nada. La gente aplaudió porque se aplaude cuando habla el sobrino del jefe. Así es como funciona. Pasé esa tarde limpiando mi espacio de trabajo. 10 años de trabajo, y cabían en 3 cajas. La gente no dejaba de pasar, preguntando si estaba bien, diciéndome que echarían de menos trabajar conmigo. Ximena Valdés, que había sido mi gerente de operaciones durante 7 años, dijo en voz baja, «Estarás bien». Le dije, «Simplemente haz tu trabajo como siempre lo has hecho». Pero ambos sabíamos que eso no iba a funcionar, porque hacer el trabajo como siempre lo habíamos hecho significaba depender de relaciones que Enrique no tenía y no podía construir a tiempo. Volví a casa esa noche y me senté en la oscuridad. 10 años de trabajo, desaparecidos en una frase. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. ¿Cómo ha ido? Le respondí, exactamente como dijiste. Lo anunció hoy. Enrique empieza el lunes. ¿Estás listo? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Estaba listo? ¿Listo para ver desmoronarse algo que yo había construido? ¿Listo para dejar que 21 alianzas que había tardado años en crear pasaran a manos de alguien que las trataría adecuadamente? ¿Listo para mostrarle a Bernardo lo que sucede cuando entregas algo valioso a alguien que no entiende su valor? Le respondí, sí. Ese fin de semana se sintió extraño. El sábado por la mañana, me desperté, y por primera vez en 10 años, no tenía ningún sitio al que ir. No había mensajes que revisar, ni problemas que resolver, ni proveedores llamando por horarios de entrega o problemas de logística. Preparé el desayuno lentamente. Me senté en mi balcón y observé a la gente llevar sus vidas normales de sábado. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Raúl Martínez. Quería llamar antes de que ocurriera algo oficial, dijo, solo para decir que trabajar contigo estos últimos 9 años significó algo. Nos trataste como socios, no solo como gente que cumplía pedidos. También significó algo para mí, dije. Este chico nuevo, el sobrino. ¿Crees que entiende cómo funcionan las cosas? No, dije con sinceridad. Pero ese ya no es mi problema. Hubo una pausa. ¿Y si se convirtiera en la oportunidad de otra persona? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado hablando con algunas personas. Personas que entienden cómo construir relaciones adecuadamente. Personas que me recuerdan a ti. Santiago Ponce. Conozco a Santiago, dije. Yo te lo presenté. Sí. Nos reunimos hace unas semanas. Es diferente a la mayoría de la gente en este negocio. Me recuerda por qué me metí en este trabajo en primer lugar. Es buena gente, dije. Así que he estado pensando, continuó Raúl. Mi contrato con Logística Total termina el lunes por la mañana. Técnicamente, hay una cláusula de renovación, pero requiere que ambas partes estén de acuerdo. ¿Y si simplemente no estoy de acuerdo? Esa es una decisión que debes tomar tú, dije con cuidado. Lo es. Y la estoy tomando. Solo quería que lo supieras. Después de que colgó, llamaron 4 proveedores más ese día. Conversaciones similares. Agradeciéndome. Mencionando que habían conocido a Santiago. Haciendo preguntas cuidadosas sobre lo que yo pensaba que debían hacer. No les dije que se fueran. No fue necesario. Ya lo habían decidido. Solo querían que supiera que recordaban quién había valorado realmente su trabajo todos estos años. El domingo por la noche, llamó Santiago. Mañana va a ser intenso. ¿Estás seguro de que quieres ver cómo sucede esto? Yo lo construí, dije. Debería ver lo que pasa cuando alguien lo rompe. Me parece justo. Solo recuerda que, una vez que esto empiece, no hay quien lo pare. Esas relaciones se van a ir. La división va a tener problemas.
La gente que trabaja allí, la gente que contrataste y formaste, también va a sufrir. Había pensado en eso. Pensado en Ximena y los demás que habían confiado en mí, que habían trabajado duro y no merecían quedar atrapados en esto. Lo sé, dije. Pero Bernardo tomó su decisión. Decidió que alguien que nunca había construido nada merecía dirigir algo que llevó años crear. Ahora le toca aprender lo que eso cuesta en realidad. El lunes por la mañana, no me acerqué a la oficina. Me quedé en casa, preparé café, intenté leer. No podía concentrarme en las palabras. Alrededor de las 10 de la mañana, mi antiguo teléfono del trabajo empezó a vibrar. Lo había conservado durante el fin de semana por si alguien necesitaba algo. Mensaje tras mensaje de números que reconocía, la asistente de Enrique, el gerente de operaciones, incluso la línea directa de Bernardo. Lo apagué alrededor de las 11 de la mañana. Santiago envió un mensaje sobre el mediodía: está sucediendo. 5 proveedores han confirmado que se van esta mañana. 2 más esta tarde. Enrique está entrando en pánico. Podía imaginar a Enrique en esa oficina, probablemente rodeado de gente que intentaba explicar por qué todo se estaba desmoronando en su primer día de verdad, probablemente culpándolos, probablemente llamando a su tío. Por la noche, Santiago envió otra actualización, 8 en total hasta ahora. Está intentando llamar directamente a los proveedores. No contestan. Se dice que Bernardo se involucró sobre las 3 de la tarde. Empezó a hacer amenazas sobre contratos y acciones legales. ¿Funcionará?, pregunté. ¿Contra gente que técnicamente cumplió sus acuerdos y decidió no renovar? No. Es solo ruido. Desesperación. El martes por la mañana, finalmente volví a encender mi antiguo teléfono del trabajo. 47 mensajes. No leí la mayoría, pero leí el de Bernardo: necesitamos hablar. Esta situación con nuestros proveedores es crítica. Sé que tienes relaciones con esta gente. Necesito que ayudes a arreglar esto. Le respondí: ya no trabajo ahí. Lo dejaste claro el viernes. Su respuesta llegó de inmediato: esto no es una cuestión de ego. Se trata del negocio. De la gente que todavía trabaja aquí. Sé profesional. Sé profesional. Eso es lo que dijo después de humillarme delante de todos, después de mentir sobre mis capacidades, después de entregar todo lo que construye a alguien que no podía dirigirlo. No respondí. Alrededor del mediodía, llamó Sarita, mi antigua asistente administrativa. Su voz sonaba cansada. Esto es un caos. Nadie sabe qué hacer. Tenemos pedidos que no podemos surtir. Enrique sigue teniendo reuniones, pero nada cambia. Esta mañana me preguntó cómo contactar a Raúl Martínez. Le dije que no tenía esa información. Hiciste lo correcto, dije. ¿Lo hice? Porque ahora la gente está preocupada por sus trabajos. Si esta división fracasa, ¿qué nos pasará a nosotros? Eso me golpeó duro. Tenía razón. Yo había querido que Bernardo y Enrique afrontaran las consecuencias, pero la gente que había trabajado conmigo, que había confiado en mí, también las afrontaría. Lo siento, dije. No quería que esto te perjudicara. Lo sé. Pero nos está perjudicando. Y necesito que lo sepas. Después de que colgó, me quedé sentado sintiéndome fatal. Santiago me había advertido que la gente que me importaba quedaría atrapada en esto. Lo sabía, pero saberlo y sentirlo son cosas diferentes. El miércoles por la mañana trajo más mensajes. Enrique, esta vez, por favor. Sé que estás molesto por cómo fueron las cosas. Lo entiendo. Pero necesito ayuda. Estos proveedores no quieren hablar conmigo. Ni siquiera contestan cuando llamo. Tú construiste estas relaciones. Debes saber cómo arreglar esto. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí sintió algo parecido a la compasión. Tenía 26 años. Él no pidió esto. Su tío lo puso en una posición para la que no estaba preparado, y ahora se estaba ahogando. Pero entonces recordé cómo estaba sentado sonriendo mientras Bernardo decía que yo no era capaz.
Recordé cómo asintió como si yo estuviera siendo razonable cuando le felicité. Había aceptado algo que no se había ganado, y ahora tenía que vivir con lo que eso significaba. No respondí. Esa tarde, llamó Santiago. Es oficialmente un desastre. 12 proveedores se han retirado por completo. 2 más están pensándolo. La división no puede operar. Van a tener que incumplir contratos con sus compradores porque no pueden entregar. ¿Sabes lo que eso significa? Problemas legales. Sanciones económicas. Daño a la reputación, dije. Exacto. Y todo se remonta a una decisión, dar algo complejo a alguien sin experiencia. ¿Cómo lo está manejando Bernardo? Mal. Hizo una declaración esta mañana culpando a la codicia de los proveedores. Dijo que se están aprovechando de un periodo de transición. Intentando presentarse como la víctima. ¿Alguien se lo creerá? ¿La gente que importa? No. Saben cómo funciona este negocio. Saben que las relaciones no desaparecen de la noche a la mañana a menos que algo las rompiera. Y todos saben que las rompió. El jueves, finalmente salí. Di un largo paseo por la ciudad, intenté despejar mi mente. Intenté averiguar cómo me sentía sobre lo que estaba sucediendo. Había querido que Bernardo afrontara las consecuencias. Había querido que entendiera que no puedes simplemente entregar algo valioso a alguien no cualificado y esperar que funcione. Había querido que Enrique se diera cuenta de que el respeto no se hereda. Pero no había considerado completamente el coste. La gente que había trabajado conmigo estaba sufriendo. Los compradores que dependían de nosotros estaban sufriendo. Incluso algunos de los proveedores que habían construido sus operaciones en torno a nuestra asociación estaban teniendo que esforzarse para redirigir sus recursos. Santiago había tenido razón. Una vez que empezó, no había forma de detenerlo. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de que Enrique tomara el mando, Bernardo me llamó directamente. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Tú hiciste esto, dijo. Sin saludos. Sin pretextos. Envenenaste esas relaciones antes de irte. Saboteaste a mi sobrino. Yo no hice nada, dije con calma. Presenté a unas personas a otras. Eso es todo. Lo que decidieron hacer después fue su decisión. No juegues conmigo. Esos proveedores confiaban en ti. Usaste esa confianza para destruir lo que construimos. Lo que nosotros construimos, dije. Tú no construiste nada. Aparecías 2 veces al año y te llevabas el crédito por un trabajo que no hiciste. Yo construí esas relaciones. Yo. Durante 10 años de estar presente y cumplir mi palabra. Esa gente confiaba en mí porque me lo gané, algo que Enrique nunca entenderá. Es joven. Está aprendiendo. Podrías ayudarle en lugar de verle fracasar. ¿Cómo me ayudaste tú cuando anunciaste que no era capaz delante de todos? ¿Cuando mentiste sobre mis habilidades para justificar darle mi trabajo a alguien de tu familia? Silencio al otro lado de la línea. Esa gente no se fue porque yo saboteara nada, continué. Se fueron porque sabían lo que se avecinaba. Sabían que alguien que no entendía ni valoraba su trabajo iba a tomar el control. Sabían que serían tratados como piezas reemplazables en lugar de socios. Así que tomaron una decisión. Igual que tú tomaste una decisión el viernes pasado. Esto no ha terminado, dijo Bernardo. Tienes razón, dije. No lo ha hecho. Colgué y me quedé allí temblando. No de miedo, sino de haber dicho por fin lo que había querido decir durante 10 años. Cada vez que se había llevado el crédito por mi trabajo. Cada vez que había menospreciado lo que realmente hacía que las cosas funcionaran. Cada vez que había actuado como si el éxito ocurriera automáticamente. Esa noche, Santiago envió un último mensaje. Está hecho. Van a trasladar a Enrique a otro puesto. Bernardo lo anunció hace una hora. Lo llamó una reasignación estratégica. La división está siendo reestructurada, lo que significa que están tratando de averiguar cómo salvar lo que queda. ¿Cuánto tiempo duró?, pregunté. 23 días. 23 días.
Eso es lo que tardaron 10 años de trabajo en desmoronarse cuando alguien que no lo entendía intentó dirigirlo. Debería haberme sentido satisfecho. Debería haberme sentido reivindicado. Una parte de mí lo sintió, pero sobre todo, me sentí cansado. Cansado de luchar. Cansado de ver a gente que nunca ha construido nada pensar que merece liderar. Cansado de un sistema que valoraba las conexiones por encima de la competencia. El sábado por la mañana, una semana y un día después de que todo comenzara a desmoronarse, Ximena llamó de nuevo. «Quieren contratarte de nuevo», dijo. «Bernardo te ofrece restituirte. Mismo puesto, probablemente más dinero. Está desesperado». «¿Qué le dijiste?» Le dije que le pasaría el mensaje. No le dije lo que realmente pienso, que es que nunca deberías trabajar para alguien que te faltó al respeto de esa manera. «Gracias», dije. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Miré por la ventana, observé la luz de la tarde extenderse sobre los edificios. Pensé en 10 años de trabajo que desaparecieron en 23 días. Pensé en la voz de Bernardo diciendo que yo no era el adecuado. Pensé en la sonrisa de Enrique. «Voy a dejar que lo resuelvan ellos mismos», dije. «¿Ni siquiera lo considerarás?» «No. Porque si vuelvo, nada cambia». Bernardo aprende que puede faltar al respeto a la gente siempre y cuando se disculpe cuando le convenga. Y la próxima persona que decida que ya no es útil será tratada de la misma manera que yo. Entonces, ¿qué harás ahora? Esa era la pregunta, ¿no? Había pasado 4 meses planeando cómo desmantelarlo todo. Había pasado 23 días viéndolo suceder. Pero no había pasado mucho tiempo pensando en lo que vendría después. No lo sé todavía, admití. Pero no será allí. Durante las siguientes semanas, empecé a recibir llamadas de otras personas del negocio, gente que se había enterado de lo que había pasado. Algunos me ofrecieron sus condolencias. Otros, trabajos. Una mujer que dirigía una operación de tamaño medio dijo, «Lo que hiciste requirió agallas». La mayoría de la gente simplemente habría renunciado y se habría quejado. «¿Tú realmente hiciste algo al respecto?» «No hice nada ilegal», dije. «Lo sé. Eso es lo que lo hace brillante. Simplemente dejaste que la verdad se mostrara por sí misma, que alguien que no entiende las relaciones no puede mantenerlas, que el respeto importa más que la autoridad, que no puedes transferir la confianza como transfieres un cargo». Esas conversaciones ayudaron. Me recordaron que lo que había hecho no era mezquino, era necesario. Porque gente como Bernardo necesitaba entender que había consecuencias por tratar a las personas como si fueran desechables. Aproximadamente un mes después de que todo se desmoronara, me reuní de nuevo con Santiago para desayunar en el mismo lugar donde todo esto comenzó. «Y bien», dijo. «¿Y ahora qué?» «He estado pensando en eso», dije. Podría trabajar para otra persona, construir otra división para otra persona que probablemente se llevaría el crédito al final. O podría hacer algo diferente, algo donde las relaciones que construyo sigan siendo mías. Santiago sonrió. «¿Estás pensando en empezar tu propia operación?» «Tal vez. Pequeña al principio. Trabajando directamente con proveedores y compradores sin todas las capas intermedias. Siendo honesto sobre lo que puedo entregar y cuándo. Construyendo algo basado en la confianza en lugar de solo en contratos». «Eso es más difícil que trabajar para otra persona», dijo Santiago. «Serás responsable de todo, los éxitos y los fracasos». «Lo sé. Pero al menos nadie podrá quitármelo y dárselo a su sobrino». Se rió con eso. «Buen punto. Y por si sirve de algo, creo que serías bueno en ello. Los proveedores con los que he empezado a trabajar, preguntan por ti constantemente. ¿Dónde acabaste? Si estás bien. Te respetan más de lo que jamás respetaron a Bernardo. ¿Cómo les va con la transición?» «Mejor de lo esperado. Aprecian ser valorados, ser tratados como si su trabajo importara. ¿Qué es exactamente lo que les mostraste durante 10 años?» Se sintió bien escuchar eso. Me había preocupado que alejar esas relaciones también les hubiera perjudicado. Pero Santiago tenía razón. Les iba bien, incluso mejor.
Porque estaban trabajando con alguien que entendía lo que aportaban. 2 meses después de irme, me encontré con alguien de mi antigua división en un local por el mercado de San Juan. Se llamaba Alejandro Torres. Había trabajado para mí durante 6 años. ¿Cómo van las cosas?, le pregunté. Negó con la cabeza. ¿Sinceramente? Mal. Trajeron a alguien nuevo para dirigir la división después de que trasladaran a Enrique, pero la mitad del personal se fue. La cultura es completamente diferente. Todo el mundo solo intenta que no le echen la culpa de problemas que no crearon. ¿Y tú? Estoy buscando otra cosa. La mayoría de nosotros lo estamos. Ya nadie confía en Bernardo. Nos demostró lo que piensa de la lealtad. Lo siento, dije. Quedaste atrapado en algo que no fue tu culpa. Tampoco fue tuya, dijo Alejandro. Tú no te humillaste delante de todos. Tú no regalaste algo valioso a alguien no cualificado. Tú no creaste este desastre. Lo hizo Bernardo. Todos lo sabemos. Después de que se fue, pensé en lo que había dicho, sobre la lealtad, sobre la confianza, sobre cómo una vez que rompes esas cosas, no puedes simplemente arreglarlas lanzando dinero al problema o dando discursos sobre profesionalismo. Bernardo había pensado que podía tratar a la gente como quisiera porque tenía poder. Había pensado que las relaciones eran solo acuerdos comerciales que podían transferirse de una persona a otra. Había pensado que la competencia no importaba siempre que tuvieras autoridad. Estaba equivocado. Y ahora estaba viviendo con las consecuencias. 3 meses después de que todo sucediera, comencé oficialmente mi propia operación. Nada lujoso. Solo yo y unas pocas relaciones clave. Trabajando directamente con proveedores y compradores que querían a alguien en quien pudieran confiar. Alguien que aparecería cuando las cosas fueran mal, alguien que cumpliera su palabra. Raúl fue mi primer socio. Luego, otros 3 de mi antigua red. No todos pudieron cambiarse de inmediato, algunos tenían acuerdos que cumplir primero. Pero dejaron claro que preferían trabajar directamente conmigo que a través de alguien como Bernardo. Esto es lo que pasa al construir algo desde cero por segunda vez, es diferente. La primera vez, había estado tratando de demostrar mi valía, tratando de mostrar que podía arreglar algo roto. Esta vez, estaba construyendo sobre una base que ya tenía, relaciones que habían sobrevivido a todo. Una confianza que no desapareció solo porque mi cargo cambiara. Fue más lento que antes, más difícil en algunos aspectos. No tenía los recursos de una gran operación detrás de mí, pero era mío. Cada éxito, cada fracaso, cada decisión. Todo mío. 6 meses después de dejar Logística Total, me enteré por alguien de que la empresa de Bernardo había perdido el 35% de su capacidad en la cadena de suministro. La división que yo había construido nunca se recuperó. Demasiadas relaciones rotas. Demasiado daño a su reputación en una industria donde las noticias viajan rápido. Algunas personas podrían haberse sentido satisfechas al escuchar eso. Yo no me sentí satisfecho. Me sentí triste de que tuviera que suceder. Triste de que 10 años construyendo algo bueno terminaran porque un hombre pensó que las conexiones familiares importaban más que la competencia. Pero también sentí algo más, alivio. Alivio de no tener que volver a trabajar para alguien que trataba la experiencia como si fuera desechable. Alivio de haber aprendido por fin la diferencia entre construir algo para otra persona y construir algo que no te pueden quitar. Esa es la verdadera lección aquí. No se trata de venganza. Se trata de entender tu valor y negarte a que nadie te convenza de que la lealtad significa aceptar la falta de respeto. A veces, la única manera de mostrarle a la gente lo que construiste es dejar que intenten dirigirlo sin ti. Y a veces, eso es exactamente lo que se merecen.